Pues nada, buenos días a todos. Son las 8, un poquito antes de las 8:15, para luego tener más tiempo para la discusión final. Vamos a dar comienzo a la sesión de hoy, que trata sobre el diagnóstico radiológico del abdomen agudo en neonatos, que nos va a presentar la doctora Coma, que es una experta radióloga pediátrica, que trabaja en el Hospital Vall d'Hebron. El abdomen agudo neonatal, lo hemos estado hablando ahora, es para el radiólogo no experto e incluso a veces para el experto una parte muy compleja, que genera bastante dificultad en la interpretación de las radiografías bueno, vamos a tratar este tema que yo creo que es interesante. Agradecer a los doctores Ladera del Sant Jan de Déu y Llorens de la FE de Valencia su participación como expertos, a la audiencia su presencia y simplemente recordar a la audiencia que no va a haber participación oral, pero que pueden enviar sus comentarios y preguntas a través del chat, que se responderán todas al final de la ponencia. Y nada, muchas gracias, Ana, ya puedes empezar. Voy a compartir, a ver si compartir modo presentación. ¿Estáis viendo bien en modo presentación? La primera diapositiva. Perfecto, Vale, perfecto. perfecto. Pues nada, como introducción decir un poco lo que ya hemos dicho. Tener un abdomen agudo en un neonato o un recién nacido es una emergencia que no es rara y que no está limitada solo a los hospitales pediátricos. Entonces, en cualquier sitio donde nazca un niño, un hospital pequeño donde haya un radiólogo general, pues también nos podemos encontrar. Y comprenden una gran variedad de condiciones, algunas de las cuales son potencialmente mortales y que tenemos que tener clara su diagnóstico diferencial, porque el alto índice de sospecha, o sea, tener un índice de sospecha de esas patologías, pues hará que esos hallazgos que sean sutiles, si hemos oído hablar de ellos, pues ya vayamos un poco dirigidos al diagnóstico. Y también un poco comentar pues lo que decíamos, ¿no? Las pruebas de imagen que haremos, que básicamente en el neonato son la radiografía, estudios con contraste y sobre todo la ecografía, que tiene un papel cada vez más importante, y el TAC y la resonancia pues contribuirán en el diagnóstico en algunos casos, pero no entrarán en nuestro algoritmo diagnóstico inicial. Los objetivos de esta charla pues, es ver desde un enfoque práctico cuáles son las condiciones más frecuentes que nos podemos encontrar en la urgencia, revisar las condiciones más comunes en que la ecografía contribuye de manera significativa, describir esos hallazgos radiológicos que tenemos que ir a buscar y decirle al pediatra que serán claves para orientarlo, y destacar esas pistas radiológicas de las emergencias más típicas, ¿no? En la que nos ayudarán a nosotros, nos harán sentir un poco más de confianza a la hora de orientar un neonato. Primero, antes que nada, decir, bueno, pues que los niños y en pediatría todo depende de la edad, que hay 3 grupos diferenciados que son de 6 a 18 años, niños y adolescentes en edad preescolar de 1 mes a 5 años, y los que hoy nos atañen, que son los recién nacidos neonatos, desde el nacimiento hasta el mes de edad, sean prematuros o nacidos a término, ¿no? Que sus órganos, tejidos están en crecimiento y que por eso cada edad la patología va un poco dirigida, ¿no? Que tienen esa anatomía única y fisiología distinta, y que hay que reconocer lo que son hallazgos normales en el neonato para evitar que estemos pues, explorando más de una vez a ese paciente sin necesidad, ¿no? En cuanto al abdomen agudo del neonato, si buscamos pues, en las diferentes bases de datos, por ejemplo en el PubMed había unos 600 artículos, y en los últimos 5 años pues un poquito más, casi todo habla de abdomen, de obstrucción gastrointestinal, en el prematuro la enterocolitis, la malrotación intestinal. Básicamente es la obstrucción intestinal. Y luego el papel de la ecografía en estos niños y en este periodo de edad y en este abdomen agudo, ¿no? Que a lo mejor si estamos habituados a hacer guardias en urgencias de un hospital general en adultos, pues siempre haríamos TAC, y en estos casos pues radiografía y placa, ¿no? Siempre lo recalco y luego más adelante lo volveremos a ver. Entonces la charla se va a dividir en tres partes principales. La más importante y la que durará casi toda la charla es la obstrucción gastrointestinal. La diferenciaremos en alta o baja. La enterocolitis necrotizante por su gran incidencia en el prematuro, aunque también la vemos en el neonato a término, y la iatrogenia por su única
por lo característico del catéter umbilical en las UCIs o en los niños, en los neonatos, ¿no? En cuanto a la obstrucción gastrointestinal, pues es la situación clínica más frecuente en el abdomen agudo de neonato, ¿no? Cuando nos comentan un paciente que tiene un abdomen distendido, que presenta vómitos, que el niño está mal, tenemos que siempre ir a pensar en la obstrucción intestinal, ¿no? Pero la imagen puede ser realmente un reto y nos basaremos básicamente en los hallazgos en la placa, los hallazgos en el contraste, que no serán tan habituales cuando es una urgencia muy aguda, y la ecografía, que es la que desempeña un papel muy importante. Cuando hablamos de obstrucción gastrointestinal, pues la placa principal, lo que tenemos que tener muy claro es distinguir entre obstrucción intestinal alta y baja. Eso nos marca un algoritmo diagnóstico totalmente diferente. ¿Y cómo lo distinguiremos? Pues bueno, es una distensión de asas intestinales sin aire distal. Eso sería una obstrucción completa. Y aquí tenemos los dos casos principales, ¿no? Cuando hay una, dos o tres asas dilatadas, como en este primer caso, y no hay aire distal, pues será una obstrucción intestinal alta. Y en cambio, cuando vemos más de tres asas y no hay aire distal, hablaremos de una obstrucción intestinal baja. ¿Por qué es tan importante la obstrucción? Ya hemos dado 4 pinceladas, porque en el primer caso, generalmente, van a cirugía directa. Digo generalmente porque en algún caso ha habido dudas de aire distal y hemos hecho un tránsito o una eco para acabarlo de diferenciar. Pero generalmente una, dos o tres burbujas de aire sin aire distal es una cirugía, porque ya vamos muy orientados al diagnóstico. Y cuando hay más de 3 asas, lo que decíamos, hay que hacer un enema con contraste o una ecografía para distinguir, a ver si podemos distinguir patologías que son de manejo clínico y otras que son de manejo quirúrgico. Para distinguir una obstrucción intestinal no siempre es tan fácil, porque el abdomen del neonato pues tiene sus primeras horas de evolución en que el aire todavía no ha rellenado todo el intestino. Y bueno, esta sería, por ejemplo, una placa normal en un paciente en que todas las asas rellenan todo el abdomen, y puede ser por el tapón de meconio en las primeras horas que no veamos aire distal, pero vemos que todo es uniforme, ¿no? Esta sería la silueta hepática, esta sería la silueta esplénica, el estómago y un relleno uniforme de las asas intestinales. Después de 3 horas del nacimiento, todo el intestino delgado debería estar lleno, pero no llega hasta sigma o hasta un poquito más abajo hasta que no pasan 8 y 9 horas después del nacimiento. Es decir, que en un paciente que lleva 4 o 5 horas y no ha llegado a aire distal, cuidado, que a lo mejor no está obstruido y tenemos que hacer un control en unas horas, ¿no? Otras cosas que pueden variar este paso de aire hasta distal, pues no hay aire distal cuando están en ventilación mecánica o cuando hay una aspiración nasogástrica continua. Y también hay un retraso en ese paso de aire, pues por ejemplo, en una anoxia cerebral, cuando hay una sepsis, cuando hay una hipoglicemia o incluso en un parto muy traumático, ¿no? En todos estos casos hay que esperar un poquito más antes de decir que es una obstrucción completa. Lo primero que hacemos, como hemos dicho, es una radiografía. ¿Y en qué nos ayuda la radiografía? Aparte nos dice si es una obstrucción completa o parcial y si es alta o baja, y además nos detecta posibles complicaciones relacionadas, como por ejemplo en este caso que había un neumoperitoneo y había aire más abajo, pero burbujas alrededor de las asas, láminas de líquido, y era un neumoperitoneo, y esto ya indicaba una cirugía, ¿no? En otros casos, en algunos, nos puede llevar al diagnóstico. Por ejemplo, en este caso es una obstrucción intestinal baja, con muchas asas dilatadas, sin aire distal, y hay que siempre mirar las ingles, porque es un diagnóstico frecuente, la hernia inguinal en el neonato, ¿no? Y en estos casos iremos a buscar por ecografía esa hernia inguinal, porque sí que es verdad que en este caso está obstruido, pero en algunas veces no está completamente obstruido, y con la ecografía nos ayudará a decidir si este paciente es de cirugía directa y urgente o no. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Pues hay que buscar si ese asa o ese testículo por compresión están sufriendo por ese paso estrecho, por este conducto en los neonatos que sigue muchas veces abierto y que se va a cerrar durante ese mes de vida, si ese paso de la asa intestinal es libre o está comprimido y está sufriendo el asa con edema mural, el grosor, valoraremos la peristalsis, la señal Doppler, y luego valoraremos
el testículo, ¿no? Si es un testículo que no tiene Doppler, pues habrá que hacer una cirugía urgente. Y siempre recordar valorar el lado contralateral, porque hasta en un 80% de los casos se describe hernia inguinal bilateral. Y pasamos ahora a hablar del primer apartado, que es la obstrucción intestinal alta. Estos serían los tres casos principales: una obstrucción con una burbuja, obstrucción con dos burbujas y obstrucción con tres burbujas, ¿no? El primer caso es una obstrucción parcial, porque es el más típico que nos encontraremos, y muchas veces en estos casos ya no hacemos radiografía, ahora veremos por qué. El segundo caso vemos doble burbuja, estómago, duodeno sin aire distal, obstrucción completa, y el tercer caso triple burbuja, aunque no es la típica porque han estado sondados y no vemos gran distensión, estómago, duodeno y la primera asa de yeyuno. Vamos a por el primer caso. ¿Por qué muchas veces no hacemos radiografía? Porque la alta sospecha con una obstrucción a la salida del estómago y que nos condicione una doble burbuja son niños que vienen el primer mes de vida o también algunos un poquito más, e incluye vómitos no biliosos, lo que nos indica que hay un problema en la salida del estómago o la primera porción duodenal, están deshidratados, han perdido peso por sus vómitos y tienen una alcalosis metabólica. Son niños que vienen que se les ve malitos muchas veces, ¿no? Y esta es la imagen típica de una estenosis hipertrófica de píloro. En estos casos sí que es verdad que vamos directos con el transductor lineal a buscar esta imagen, ¿no? En la ecografía intentamos ver pues la oliva pilórica, tenemos que tener unos diámetros en concretos de longitud y de amplitud, pero sobre todo miramos el grosor de la capa muscular, que más de 4 milímetros es la que se asocia con más especificidad. Luego vemos muchas veces que la mucosa está comprimida y protruye en la luz del estómago. Y sobre todo, como es una exploración dinámica, vemos que durante la exploración no hay paso de contenido gástrico al duodeno. Esta sería la imagen típica. El diagnóstico diferencial pues, incluye otras dos cosas mucho más raras. La atresia pilórica, que es muy rara, vendría con una obstrucción completa, ¿no? Una burbuja y sin aire distal. Y luego tenemos el diagnóstico diferencial, que es la membrana antral, que es una membrana mucosa. ¿Ven la diferencia? Que esto sería una mucosa hiperecogénica y no en cambio la muscular, como veíamos en la estenosis hipertrófica de píloro. Y en estos casos, a veces para verlo correctamente y diagnosticarlo, pues vemos la membrana en el tránsito intestinal alto. Pasamos al segundo caso, que es el signo de la doble burbuja. Habrán todos oído hablar sobre la doble burbuja, es el gas intestinal en el estómago y el duodeno, y la ausencia de gas distal pues indica una atresia duodenal. Este diagnóstico no nos tiene que hacer pensar en otras cosas porque se asocia a muchas anomalías congénitas. Entre ellas, el 30% están afectos de síndrome de Down. Entonces, en estos casos seguimos buscando después de la cirugía, en los pediatras también lo saben y nos lo piden, pues otras anomalías cardíacas, la asociación con el Bacter o otras anomalías cromosómicas. Y en este caso el diagnóstico diferencial, cuando no es completa generalmente, cuando no es una obstrucción completa como en este caso que tiene aire un poquito más distal, la doble burbuja, aunque está sondado, pues sería el páncreas anular, que hace una obstrucción completa en el duodeno, la banda fibrosa peritoneal, una membrana duodenal como la que hemos visto gástrica, una vena porta preduodenal y un divertículo intraduodenal. Estos son los diagnósticos principales que hay que tener en cuenta en una obstrucción de doble burbuja, pero generalmente con aire distal, lo que no será una emergencia quirúrgica como la atresia duodenal. Y el último caso de la obstrucción intestinal alta y su algoritmo diagnóstico es el de la triple burbuja, donde el estómago, el duodeno y el yeyuno están distendidos. Y si nos fijamos en este caso, siempre con la atresia hay que ir un poquito más allá y hay que buscar anomalías asociadas. El duodeno cruza, cuando debería estar en el hemiabdomen derecho, se localiza en el otro lado. Es decir, que en este caso este paciente estaba además mal rotado, porque las atresias muchas se asocian a malrotación, vólvulo y gastrosquisis. Hay que tener en cuenta para buscar sus anomalías asociadas. Y como en ese caso estaba orientado también como una malrotación intestinal, pues 4 pinceladas sobre la malrotación intestinal, que se debe entender como un continuo de errores, ¿no? Habremos oído hablar muchas veces de la rotación a contrarreloj de los primeros 90 grados, que hace que el intestino delgado esté en un lado y el colon esté en otro, y que ese mesenterio tenga y ese peritoneo unas fijaciones anómalas.
Y luego la segunda parte, que es la rotación a favor del reloj de los últimos 90, 270 grados del mesenterio, pues hace que tengamos una disposición peculiar del recto, del duodeno, y que haga el peritoneo unas bandas fibrosas que también pueden hacer una obstrucción intestinal. Pero lo más importante y a tener en cuenta es que la malrotación intestinal, que es muy difícil de diagnosticar, pues es una condición que asocia y que se asocia muchísimo al vólvulo en el neonato durante el primer mes de vida. Todo está todavía un poco en evolución, un poco fijándose, y es mucho más fácil que haya un vólvulo intestinal, y es una condición potencialmente letal por la falta de aporte sanguíneo arterial. ¿Qué es lo que pasa? Pues que no tenemos bien fijado este mesenterio, que es un mesenterio amplio que iría desde la fosa ilíaca derecha hasta el hipocondrio izquierdo. Al ser un poco más corto, predispone a esa torsión o a ese whirlpool que podremos ver luego en la ecografía, y a unas bandas fibrosas que son, como en estos casos, que están orientadas en esta, y una obstrucción intestinal más bien alta en todos ellos. Está presente en la mayoría de los pacientes con heterotaxia, es decir, que las anomalías congénitas se asocian, pero también pues, a las atresias, como hemos dicho, a hernias diafragmáticas, a gastroesquisis y a onfaloceles. Este paciente, por ejemplo, era un estudio de un onfalocele, no estaba también obstruido, tenía todas las asas intestinales dentro del saco distendidas, no había aire distal, pero en este caso no era una obstrucción completa, sino que además, si nos fijamos, además de su malrotación, no había un whirlpool, no había un vólvulo, pero ¿por qué no tenía aire distal si no veíamos una obstrucción intestinal clara? Pues siempre hay que buscar más cosas. Miren cómo se enrolla la sonda nasogástrica arriba, y este paciente tenía una atresia esofágica que hacía que todo el aire pasase mucho más lentamente hacia el intestino más distal, ¿no? Todo esto en relación de lo que decíamos para valorar el paciente conjuntamente y ese paso de aire a distal. Y el vólvulo intestinal, ¿no? El vólvulo intestinal es lo que más nos preocupa en una urgencia, ¿no? Porque hay que correr, realmente hay un twist y un whirlpool de esos vasos mesentéricos, hay un remolino que se ve bien por ecografía en muchos casos, y es lo que tenemos que ir a buscar cuando nos piden una ecografía en un abdomen agudo con una sospecha de obstrucción intestinal en el primer mes de vida. Es un niño que se presenta con vómitos biliosos en estos casos, y al girar por la ecografía con el transductor de alta frecuencia y con el Doppler, a veces incluso sin Doppler, vemos este remolino, y distalmente vemos unas ectasias venosas y ectasias linfáticas. Lo que hace esto es disminuir el aporte arterial, por eso la urgencia, pero también hacer un éxtasis venoso en todas estas asas, ¿no? Solo con esto el paciente, ya lo dicen los últimos artículos, este de los compañeros de San Joan de Déu, solo con este el paciente ya podría ir, y en un contexto adecuado, a una cirugía directa, y generalmente pues no haríamos ninguna exploración más. Es verdad que estos pacientes a veces los encontramos con una gran distensión abdominal y no vemos, no conseguimos ver esa raíz del meso ni nada debajo de ese aire por ecografía, ¿no? Nos tenemos que orientar por otras cosas, ¿no? Pero así como mensaje me gustaría decir que en neonatos y en niños, pero sobre todo en neonatos, a diferencia de adultos, la obstrucción intestinal lo primero que haremos no será un TAC. Perdón, que lo hacemos en algunas ocasiones, pues sí, pero siempre intentaremos ir primero a la eco y a la radiografía. Y pasamos ahora a la obstrucción intestinal baja. La salida de meconio hay que tenerse en cuenta que es durante las primeras 24 horas de vida, pero la no salida o la salida le damos un margen de 48-72 horas para decir si ese paciente puede tener una obstrucción distal, ¿no? Una obstrucción intestinal baja, como en este caso. Distintas asas y ausencia o escaso aire distal, ¿no? Cuando hay una obstrucción intestinal que progresa hasta las 24-48 de vidas, entonces sí que el radiólogo tiene un papel muy importante. Y ya en este artículo de hace unos cuantos años
ya hablaban de 4 patrones básicos que sigue siendo un poco nuestra guía, ¿no? ¿Por qué? Pues ahora lo veremos, porque la siguiente exploración, después de que veamos en la placa que hay una obstrucción intestinal baja, sería un enema con contraste. Y en este enema veremos 4 patrones típicos que nos orientarán hacia ese diagnóstico, y en cada uno de ellos pues habrá alguno que tendremos que tomar una decisión un poquito más radical, hablar con el cirujano pediátrico, y habrá algunos que podremos esperar y ver cómo va el paciente, ¿no? Estos son los 4 patrones: hay un microcolon corto, un cambio de calibre en el colon o incluso que el patrón sea normal también. Ahora lo veremos, que no nos puede dejar tranquilos con una obstrucción intestinal baja. El primero de ellos, el microcolon. El colon puede ser que no se haya desarrollado porque no han pasado los jugos gástricos, no ha pasado el meconio, y ese colon ha quedado como un colon completo, sin austras, muy finito, de menos de 1 centímetro de calibre. Cuidado, que con este significa que más arriba tenemos un problema. ¿Y cuál puede ser? Pues principalmente el ilio meconial o la atresia ileal. Y este diagnóstico es muy importante porque el ilio meconial, que no se complica, puede tratarse con enemas y desobstruirse, y luego pasar a ser un paciente pues normal, o seguir estudiándolo porque se asocia a fibrosis quística. Entonces ya entra en un algoritmo diagnóstico pues bueno, más clínico. Y en cambio la atresia ileal, pues una distensión de asas, como vemos aquí, sin paso de contraste y sin impactaciones meconiales típicas, necesita un abordaje quirúrgico. Este sería, por ejemplo, un paciente con un ilio meconial en que vemos el contraste, el colon es chiquitín, vemos el contraste que llega hasta el final y hay unas impactaciones, pasa contraste, pero hay unas impactaciones muy marcadas, ¿no? Se describe como una de las primeras manifestaciones de fibrosis quística, entonces seguiremos estudiando este paciente. Pero el enema puede ser terapéutico en muchos casos. Algunos se complican con perforación, como se complicó este en unas radiografías más adelante, con vólvulo, perforación o peritonitis. Este caso fue la cirugía, no necesitó una resección intestinal, pero sí que necesitó desimpactar esos que habían condicionado una perforación. Y en cambio la atresia ileal va directamente a la cirugía, porque la presentación típica sería esta: una obstrucción intestinal, un microcolon que llega hasta ciego y que no pasa hacia distal. No hay impactaciones, simplemente hay una obstrucción allí. El 12% tendrá fibrosis quística y tendremos también que buscar una malrotación o estar atentos si tiene un vólvulo y una gastrosquisis, ¿no? Pasamos al siguiente patrón, que es el del microcolon. El microcolon nos indica que puede haber una atresia de colon, y por lo tanto en una atresia completa también sería quirúrgico. Es bastante infrecuente, es mucho más frecuente una obstrucción intestinal alta por una atresia o una ileal o una duodenal. Es una incidencia estimada entre el 5 y el 15% de todas las atresias. Se localiza típicamente en la flexura esplénica. Por ejemplo, en este caso vemos que ha pasado el aire, no ha llegado claramente distal, y hay una asa muy distendida que llega justamente hasta la flexura esplénica. Pues bueno, haremos un estudio de enema y vemos que ese contraste no progresa o progresa mínimamente, porque algunas de las atresias no son completas y podemos ver un poquito de paso de contraste, pero ya entraría en el diagnóstico diferencial del microcolon, del cambio de calibre. Pero en este caso no progresaba y fue una atresia de colon y quirúrgica, ¿no? Y luego el otro diagnóstico sería la enfermedad de Hirschsprung, que ya hemos hablado un poquito de ella, que la más frecuente, el 75%, se localiza baja en la región rectosigmoidea, que hay algunos casos raros que pueden tener o se describen en Hirschsprung total, y que tiene anomalías asociadas como el Down, defectos cardíacos, congénito urinarios, y hay que seguir estudiándolas. Y esto sí que es importante porque impactaciones de meconio que solucionemos en ese caso no nos tienen que dejar tranquilos, sino que es como en otras obstrucciones, ¿no? Ya sea del tracto biliar o de otras localizaciones, el 10 o el 20%, 30% de los casos tienen una anomalía subyacente que hace que se obstruya en esa localización, ¿no? Por lo tanto, si hay impactaciones de meconio que llegan hasta el colon izquierdo o colon izquierdo incluso bajo, pues esto hay que distinguir si se trata de una enfermedad de Hirschsprung o no.
¿Qué buscaremos? Buscamos un ratio anómalo entre el recto y sigma, estos son los signos clásicos, una zona de transición estrecha, unas contracciones rectales irregulares, y que luego, esta es muy importante porque a veces solo lo diagnosticamos en las fases tardías, que tenga contraste retenido y vemos esta imagen muchas veces después, ¿no? Algunos casos pueden ser muy sutiles, incluso muy bajos, por eso tenemos que hacer un estudio al principio muy dirigido a esta zona, y la sospecha clínica pues nos orientará mucho. Por lo tanto, pedimos a los pediatras siempre que nos orienten un poquito ese diagnóstico, ¿no? Si vamos a buscar unos hallazgos sutiles abajo casi en el o incluso en el canal anal, o vamos a buscar un poquito más arriba, ¿no? Y el diagnóstico definitivo muchas veces es biopsia, por eso en algunos centros, como comentábamos, pues ya directamente van a la biopsia. Y luego el último patrón, que es el patrón normal, y que en este caso hay que hacer hincapié en estos casos, cuando tenemos una obstrucción intestinal alta y no hay aire, perdón, baja y no hay aire distal, que tengamos un colon bien desarrollado no nos tiene que dejar tranquilos, porque siempre está el vólvulo intestinal asociado o no a la malrotación, la hernia interna congénita o enfermedades como la enfermedad de Higgs que no hayamos visto, la obstrucción funcional de la prematuridad o una sepsis, incluso que no son quirúrgicas. Pero cuidado con el vólvulo y la hernia interna, es decir, un enema normal en una obstrucción intestinal baja no nos dejaría tranquilos. Seguiríamos estudiando y estando alerta con este paciente. Pasamos al segundo bloque para tener en cuenta la enterocolitis necrotizante, que es tan importante en los pacientes neonatos y sobre todo en los prematuros, porque es una causa muy importante de morbimortalidad. Estos pacientes generalmente acaban, si no se resuelve, con zonas isquémicas resecadas, y en niños tan chiquitines pues suelen ser luego segmentos muy largos y quedar intestinos cortos, ¿no? La radiografía y la ecografía juegan un papel muy importante y cada vez más en la ecografía. Empezamos por una radiografía porque puede ser diagnóstica, y luego vamos a valorar los signos pronósticos en la ecografía. La utilizamos ya desde el principio porque la ecografía nos ayuda a diferenciar qué niños son de alto riesgo y necesitarán un tratamiento más agresivo. Cuando tenemos un paciente con sospecha de enterocolitis, le hacemos una placa y vemos la neumatosis intestinal, como en este colon izquierdo. Eso es un signo, se considera patognomónico, ya tenemos al paciente diagnosticado. Después buscamos signos en la ecografía también, o en la radiografía, el aire gas portal, ¿no? Que aquí vemos muy bien, y por la eco también lo diagnosticaríamos muy bien. No sé, es una progresión de ese aire que ha ido al meso y que se ha ido al sistema portal, pero no indica un peor pronóstico. Simplemente, pues bueno, este aire ha sobrepasado esas barreras, ¿no? Lo que sí que nos implica, y es muy importante, es el neumoperitoneo, que se mantiene como indicación absoluta de la cirugía y que incluso ya lo diagnosticamos por ecografía, yendo a buscarlo pues en zonas clave, que ahora lo veremos en las siguientes imágenes. Y deciros que el avance en eco pues, ha contribuido mucho en el diagnóstico, porque a tiempo real vemos esas asas cómo se mueven, qué peristalsis tiene, cómo están deperfundidas. Hay diferentes patrones, la hiperemia inicial y la hipoperfusión o la isquemia distal. Es eurosor de pared, si es edematosa hiperémica hablaremos de un estadio inicial, y si en cambio es delgada y avascular, eso ya es un estadio avanzado y de peor pronóstico. Y luego siempre valorar pues ese líquido, si es líquido anecoico o si es líquido que está complicado, tiene septos, ya tiene debris, puede ser purulento o tener ya la perforación y un meconio. Y hacer hincapié en este artículo que valora la ecografía en neonatos, que es de los compañeros de Sant Joan de Déu, en el que creo que participa el doctor Ladera también, que tenemos aquí en el comité. Luego, pues presentaros algún caso. Este sería un paciente que no evolucionó muy bien y que tenía diferentes patrones en la ecografía. Si nos fijamos, tenía un hemiabdomen izquierdo típico de enterocolitis y luego un hemiabdomen derecho bastante velado. Este paciente hizo un plastrón, ya en la palpación a los cirujanos y a los pediatras les parecía que no iba bien, y en cambio mejoró un poquito la zona de neumatosis tan focalizada y se hizo un poquito bueno, empezó a pasar un poquito más de aire por el intestino. Pero si valoramos esas asas, pues veríamos que en el hemiabdomen izquierdo había asas edematosas y hiperémicas, y en cambio en el hemiabdomen derecho pues había una asa desestructurada, parética,
con hiperemia lejos y la pared avascular. Esta hiperemia era más bien del plastrón alrededor que de la asa en sí, que estaba ya desestructurada, y este paciente pues, fue quirúrgico para mejorar y hacer una resección de esa zona. Y luego pues hacer hincapié en estas fotos de ecografía de nuestro hospital para indicar que la ecografía con transductor de alta frecuencia pues puede llegar a ver, siendo meticulosos, la neumatosis intestinal, ¿no? Rodeando el intestino en la pared, incluso burbujitas de aire en el hemiabdomen superior dentro del líquido en la zona antideclive, pero sobre todo donde más las vamos a buscar es en la región prehepática, que vemos un poquito de aire en el sistema porta, ¿no? Llega al final del hígado, y luego burbujas de aire que con el movimiento se veía muy bien que estaban fuera y en el peritoneo delante del hígado. Y ya para finalizar, pues hablar del catéter umbilical, ¿no? El catéter umbilical es único en el periodo neonatal, se utiliza como una vía central, y su colocación correcta debería seguir la vena cava y quedarse pues ahí dirección al corazón, ¿no? Pero en algunos casos pues entra en el conducto venoso y lo podemos ver dentro del hígado. ¿Qué pasa? Que puede presentarse con un hemoperitoneo, o puede haber administración de fármacos o de nutrición parenteral, que hemos tenido algunos casos, y ver grandes hematomas que luego pueden sangrar al peritoneo dentro del hígado y presentarse como un abdomen agudo. Esto generalmente no pasa, pero sí que es verdad que cuando vamos a la eco siempre miramos en el lóbulo hepático izquierdo pues cuántos milímetros, si ha entrado o no el catéter umbilical en el sistema portal. ¿Por qué? Porque es muy frecuente que esa porta izquierda sufra si el catéter se ha introducido, aunque sea unos milímetros, como en este caso. Este es el lóbulo hepático izquierdo, tiene un edema periportal, y al ver la señal Doppler en la porta izquierda no había Doppler, había una arterialización secundaria, y aunque había Doppler en la porta principal, y muchas veces esto se retira el catéter, se autorresuelve, hemos visto, bueno, se ha visto que es un factor de riesgo muy importante para el desarrollo de cavernomatosis portal, y de hecho tenemos pacientes que vienen a los 8 años con una hipertensión portal severa, con una cavernomatosis portal, y tienen ese antecedente de haber llevado un catéter umbilical en algún momento de su paso por una UCI o por el ingreso hospitalario. Y ya para terminar, no sé cómo voy de tiempo, bueno, la imagen que me gustaría hacer hincapié en que la imagen tiene un papel muy importante en el diagnóstico del abdomen agudo neonatal. Nos piden que orientemos ese paciente que realmente, francamente, está mal, que si sabemos los principales diagnósticos que ocurren en el neonato y sus asociaciones, pues la investigación radiológica será más fácil, llegaremos antes al diagnóstico y el manejo será más temprano, lo que es perfecto para el paciente, que nuestros hallazgos por imagen son sutiles, pero que con ese índice alto de sospecha y un algoritmo diagnóstico claro, pues llegaremos al diagnóstico, y que tenemos que elegir esas técnicas de imagen, hacer hincapié sobre todo en la placa y en la ecografía del neonato para hacer un diagnóstico correcto. Muchas gracias también a todos mis compañeros, que aquí os los presento, y cualquier pregunta, pues estoy a vuestra disposición. Pues muchas gracias. Ha sido una charla muy bonita, yo creo que muy docente. Tenemos bastantes preguntas y voy a empezar por las de abajo. Renzo nos pregunta, hace 3 preguntas seguidas. Pregunta si tienes algún tip para reconocer el neumoperitoneo por ecografía y sobre todo cómo diferenciar por ecografía el neumoperitoneo cuando hay un intestino muy distendido, si hay alguna clave que podamos tener. A ver, es difícil, ¿eh? Distinguirlo cuesta muchísimo, pero lo que intentamos son buscar esas asas que tienen líquido, mirar si la neumatosis da la vuelta por abajo, eso para la neumatosis intestinal. Y luego yo siempre con el transductor lineal lo que voy es hacer la zona prehepática más antideclive, ¿no? La que te queda casi en línea media, y buscas esas burbujitas que habrán subido arriba del abdomen en el paciente que está en decúbito supino. Transductor lineal delante del lóbulo hepático izquierdo, por ejemplo. Ahí sería, y luego, bueno, en las zonas aplastronadas vas buscando despacito si ves alguna burbuja en el líquido. Mm. Ese sería mi... ¿Haces algún tipo de maniobra postural? Si
si tú crees que podrías a lo mejor tumbar al paciente un poquito hacia el lado izquierdo para ver si ese aire, el que está afuera, lo puedes llevar al subdiafragma o al Sí, suprapálvico, que te dé una clave. a ver, cuando movemos un poquito al paciente, que nos ayuda siempre pues, el equipo de enfermería o los pediatras, sí que lo vamos a buscar, pero no, generalmente en el paciente que realmente está mal no lo solemos mover mucho. Es ese paciente que tiene más dudas y que se lo permite, ¿no? Pues sí, sí lo movemos un poquito hacia la izquierda para ver más bien el hemiabdomen derecho alto. Sí, la eco, cuando lo ve, yo creo que puede ser incluso más sensible Sí, que la radiografía simple, sí, solo que a es verdad. veces es muy difícil de valorar. Sí. Y que cuando lo Y ves, pequeñas burbujas de gas que se ven en el eco ya está. pueden no verse en la placa simple, incluso en el rayo horizontal. Sí, y al Pero, sin principio, embargo, a veces. sí, perdona, mami. Y al principio que no nos lo creíamos, que estábamos viendo hace años, ¿no? Que lo estábamos viendo tan bien, pues luego algunos tenían eco y la placa con el rayo horizontal. Y sí que tenemos que, pues, oye, la eco lo veía perfecto, ¿no? Y ahí teníamos muchas dudas con tanta distensión de asa si estaba dentro o fuera. Bueno, Renzo también nos pregunta que si consideramos algún diámetro a partir del cual en el intestino delgado podríamos decir que ese intestino delgado está dilatado. Pues yo no lo uso, sí que se describen en algunos artículos. No sé si vosotros lo usáis, pero nosotros no, yo no lo uso. La distensión es difícil en la radiografía y yo, en mi experiencia, distinguir lo que es colon y delgado muchas veces. Y la verdad es que el diámetro no lo uso. ¿Qué os parece? ¿Vosotros lo usáis, Roberto, Enrique? Realmente no. Las No. medidas. Bueno, no, es verdad que yo no lo uso tampoco. Tenemos mucha experiencia, pero la persona que no es experta, siempre tenemos el típico residente que le gustan los números, ¿no? Y que para partir de cuántos milímetros yo puedo decir, ¿no? Es una pregunta que existe, o sea, que de vez en cuando alguien te pregunta, ¿no? Y entonces, bueno, o sea, claro, al final esto es todavía son cuerpos en crecimiento donde medidas específicas no se pueden dar, pero yo un poco para que tengan como una idea, pues siempre les digo que de pared a pared 2 centímetros ya podríamos hablar de distensión, que no de obstrucción, porque hay veces que se distienden pues, en el contexto de una sepsis o en el contexto de una inmadurez del prematuro, ¿no? Pero, o sea, 1,5 centímetros ya empieza a estar distendidillo y yo creo que 2 ya puedes decir que está distendido yo no lo empleo jamás, pero para que ellos tengan como una idea y digan, bueno, pues este sí que va a estar distendido al final, ¿no? Algo así. Tenemos otras muchas preguntas. Eh, bueno, me preguntan a mí específicamente si mi experiencia, el TAC de doble fuente es útil para el abdomen agudo del neonato. Entonces, bueno, tengo el TAC de doble fuente desde hace un mes, con lo cual mi experiencia es cero, pero sí que es verdad que he leído algo que es muy bonito, ¿no? Porque hacen mapas de yodo y entonces efectivamente las asas que están muy necróticas pues ya no tendrían mapa de yodo. Yo no sé si vosotros, Enrique, que tenéis el TAC dual desde hace más tiempo, habéis hecho algo, pero la verdad es que a mí me parece que en esos Neonato. niños que ya son los que no, que están que tienen tubo digestivo isquémico, probablemente la eco es suficiente y encima no le sometes al paciente al traslado al TAC con la ventilación mecánica y tal. Es decir, que yo creo que como un La trabajo realidad, académico es muy bonito y yo he leído algo y digo, bueno, esto me gustaría, pero luego tienes que negociar con el neonatólogo cuando ya le has dicho, esto es una NEC, tiene áreas de hipovascularización, tiene alguna pared fina, vamos a bajarlo al TAC que quiero ver el mapa de yodo. No sé si estaría muy justificado. O deberíamos de tener un TAC en la unidad casi. Y luego, claro. nosotros no lo utilizamos en el neonato porque ni nos planteamos hacer el TAC. Es decir, entre el traslado, la Menos radiación, mal. al margen tenemos El con sentido eco. común, el sentido común es fundamental. Y aparte que en el neonato, a mí informar un TAC de un neonato es tan Extraordinario. difícil, Sí. Porque aunque a la está gente todo le en parezca lo inglés. contrario, ¿no? Le parece a la gente lo contrario, ¿no? ¿Cómo no puedes? Si lo tienes ahí, no tienes que hacer la ecografía, pero es que en la eco se ve todo, se ve mucho. Y en el TAC todo está pegado, no hay grasa que separe nada, mucho más difícil, ¿no? Mm, Eso a los cirujanos a veces les cuesta de entender. mm.
¿Más preguntas? ¿Cuál sería, Ana, tu experiencia o si crees que podría aportar algo la ecografía con contraste? Sí, la ecografía con contraste sí aporta en todo porque nosotros no la hacemos habitualmente, ¿eh? Y más en un abdomen agudo, pues que a veces lo que necesitan es pues ir a la cirugía y organizar el quirófano, ¿no? Pero sí que es verdad que está descrito y sí que es verdad que seguramente es útil para valorar asas en el momento en que están isquémicas, hiperémicas o no. Es una herramienta más, sí, sí. Que en vuestra experiencia es diferente, claro, el manejo del abdomen agudo en neonatos que en el resto de pacientes pediátricos y también en el adulto. Vosotros, con respecto al adulto, ¿cuándo se empieza a tener, a partir de qué edad se puede tener un manejo parecido al del adulto? ¿En algún momento? ¿Vosotros qué pensaríais? En el adolescente prácticamente, ¿no? No sé si estáis de acuerdo, porque los niños que ya tienen 4 o 5 años también los manejamos bastante con ecografía nosotros, y hasta los 10 incluso. Es que cuando ya viene un adolescente que la eco ya es más difícil, ¿no? Pues cuando la eco no llega, más que por edad sería por tamaño, ¿no? Por volumen. Tamaño y volumen corporal. Exacto. Exacto. Y luego, ¿qué opináis vosotros de los informes estructurados? Bueno, los informes estructurados nos ayudan a todos entre nosotros, ¿no? Y también a que nos entiendan un poquito más los cirujanos o los pediatras. Pero sí que es verdad que a veces necesitas explayarte un poco más, ¿no? Y está bien tener esa guía, pero no es todo tan objetivo, digamos, ¿no? No es todo A o B y hay que... Lo mismo que le diríamos hablando, de hecho nosotros también es que vienen a ver la exploración y también se lo explicamos, ¿no? Y también hay mucho un tú a tú. Pero sí que el informe estructurado como base está bien, pero hay muchas sutilezas que hay que añadir. Claro. En el informe estructurado, o sea, quiero decir que cuando es tan poco exacto, ¿no? Y es casi muchas veces una impresión, pues este niño yo lo veo peor, tal. Me parece que ya esas cosas a veces son muy difíciles de graduar, entonces digamos que a lo mejor sí que puedes responder a una serie de ítems que pueden, ¿no? Augurar un peor pronóstico, como son las colecciones o el líquido conceptos o no sé qué, ahí sí que puedes ir poniendo tics, pero luego hay hay una cosa de la sensación o de la experiencia que esa es muy difícil transmitible en un informe estructurado probablemente, ¿no? ¿Y seguís algún algoritmo de manejo del abdomen agudo? ¿Habéis consensuado algo con vuestros cirujanos? ¿Cómo os parece eso? Bueno, nosotros hacemos, de hecho, las primeras exploraciones las piden los pediatras de la UCI de neonatos, si el paciente está en UCI. Piden la radiografía, hablan con nosotros y con los cirujanos. Y entonces ya se orienta al paciente y piden la eco. Muchas veces ellos ven la placa y si no tienen dudas y el paciente va mal, ya nos piden la ecografía. Y a veces sin radiografía, si ya tiene alguna el paciente y es una enterocolitis, por ejemplo, que no va bien, pues ellos ya piden la ecografía y hablan con cirugía y luego lo vemos todos conjuntos. A veces, mientras estamos haciendo la ecografía, están también los pediatras y los cirujanos. Pero básicamente el algoritmo sería placa-eco. Ajá. Sí. Efectivamente. Yo creo que no tenemos que perder un poco la perspectiva que trabajamos con los neonatos. Y ya no hablando del prematuro, que hablando un poco del neonato, que yo quería centrarme en el neonato más a término, el niño que no que está ingresado en la UCI, sino que llega de su casa con 2, 4, 5, 10 días de vida y llega con vómitos biliosos. En ese panorama, lo que tenemos que alertar a todos los compañeros que no estén tan habituados es que el vómito bilioso en un neonato siempre es una emergencia, ¿no? Y que la primera radiografía, o sea, lo primero que hay que hacer es una radiografía, en mi opinión, para ver el patrón aéreo, si es obstructivo, si se ha pasado desapercibida una obstrucción en las ecografías fetales, porque comentar un poco también el impacto de todo el diagnóstico prenatal que ha tenido en el manejo de la obstrucción intestinal, sobre todo alta, porque son generalmente fetos que van a tener un cuadro obstructivo alto, con asas muy dilatadas en la ecografía, y ya van a venir muy dirigidos, ¿no?, al estudio postnatal, y ya te dicen, oye, el niño que tenía en la ecografía prenatal sospecha de atrocidad intestinal, pues son niños que ya desde el principio van a estar muy dirigidos.
De otro modo, en los niños que no tenemos ni idea de ellos o que han debutado a los varios días de vida con vómitos biliosos o un cuadro obstructivo, la primera prueba es la radiografía, evidentemente, y luego la ecografía. Entonces, una de las preguntas que yo os haría es, en aquellos niños que no tenemos claro si es un volvulo de intestino medio, en la que la ecografía es la prueba principal, en ese caso, si no, con la ecografía nos aclaráis, porque decía Ana, pues a veces que tiene mucho aire, en esos casos, ¿qué hacéis? ¿Hacéis un tránsito intestinal alto o...? Sí, 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 sí. ¿no? Yo sé, bueno, de hecho tuvimos un caso la semana pasada de que vino por sospecha de hipertrofia de píloro y pasaba el contraste pasaba el contenido por el píloro en la eco, pero no estaba nada claro el diagnóstico distal. Parecía un vólvulo, pero no nos quedaba muy claro con la eco. Nada, le hicimos un tránsito y en cuanto vimos el pico de águila, pues el quirófano. En nuestro caso Sí. depende un poco de de cómo esté el paciente. Es decir, que hay veces eh, que no hace falta depurar tanto. Es decir, esto es un abdomen quirúrgico, el niño está mal, ábrelo, que no pasa nada. ¿Sabes? Quiere decir que no, que en estos niños nosotros hemos tenido ya una serie de vólvulos sin malrotación, que es un giro completo del mesenterio en el que las horas son cruciales para que no acaben con 10 centímetros de intestino delgado enchufados al ano. Y entonces, a veces, en lo que hay que ser, o sea, lo que tienes que hacer es, digamos, tener muy buena relación con los neonatólogos. Pues si tú a un neonatólogo dices, este niño tiene que ir al quirófano ya, y los cirujanos o sea, si somos todos del mismo grupo, es decir, te creen, tú le has visto, está mal, pues pueden ir perfectamente al quirófano. O sea que el tránsito es una agresión más que retrasa a veces el diagnóstico. O sea que yo no creo que haya que hacer siempre un tránsito digestivo alto. Si el niño está con un abdomen agudo, que muchas veces están chocados ya, o sea, lo que hay que hacer es operar. Sí, ¿no? Que nunca debemos demorar en los niños que están graves por el tema de la imagen, no de demorar nunca la cirugía en los casos que lo necesiten. El tema es en los niños que no están tan mal, que vienen de su casa, Claro. que están Sí, sí. nerviosos ahí, a veces sí que nos piden el tránsito si no tenemos clara la ecografía, que con la ecografía realmente pocas veces tenemos dudas porque buscar, ¿no? el signo del remolino, no sé, creo que eso es algo que hacemos todos y que debemos de buscarlo siempre que tengamos un contexto de vómito bilioso. Mm. ¿Y qué os parece el tema del contraste en la obstrucción intestinal baja? Si no, quiero decirte, si sospecháis que es un ilio meconial, ¿cómo actuáis? Quiero decirte, ¿hacéis el enema primero con contraste hidrosoluble y posmolar, luego pasáis al hiperosmolar, o cuando tenéis claro el diagnóstico, o usáis siempre el mismo contraste? Nosotros siempre usamos el mismo contraste, el hiposmolar, que nos permite hacer el enema terapéutico también, ¿no? Y sí, solo hacemos esto, la verdad. Es decir, si tienes una sospecha clara de que es un ilio meconial, el típico asociado a la fibrosis quística, y ves los moldes y eso, en ese caso no cambias a gastrografin, que es el hiperosmolar, Sí, ¿no? sí, sí, hacemos el hiperosmolar para O sea, que sí que sí, cambiáis. perdón, intentamos hacer el tratamiento Y si la sospecha es alta ya empezamos con este, claro. Y así ya es terapéutico, digamos. Incluso a veces si no se resuelve lo repetimos. Efectivamente. Entonces, ¿Y cuál es vuestra experiencia en cuanto a la eficacia del enema? tenemos buena experiencia, buena sensación de que funcionan. Pocos han ido a la cirugía para desimpactarse, muy pocos. Y antes repetimos que desimpactación quirúrgica se operan los que se perforan. Los complicados, ¿no? Sí, Por eso es importante el estudio, ¿no? Antes del enema de radiografía y eco para ver si están complicados o no, con perforación o pseudoquiste meconial, etcétera, etcétera, ¿no? sí. Nosotros no utilizamos gastrografía, utilizamos siempre el yodado Eh, templado con N-acetilcisteína. ¿Vale? Cuando la obstrucción es muy, muy alta, cuando ves que los tapones en la eco empiezan, por ejemplo, en la inmadurez del prematuro y tal, empiezan arriba, a veces se empieza con N-acetilcisteína por boca, Exacto. se introduce a través de la sonda y sí que los ayudamos y lo hacemos en la cabecera del paciente, es decir, al paciente no lo bajamos al telemando, sino que ¿Vale? lo hacemos en la incubadora y vamos controlando la progresión del contraste templado con la N-acetilcisteína hasta que vemos que ha pasado la válvula iliocecal. Y ahí hacemos placa y esperamos. Y Exacto. bueno, mi experiencia igual no es tan buena como la vuestra. Yo creo que nosotros podemos quizás resolver uno de cada dos. Hay alguno que hay que hacer varios, o sea, hay que repetir. Sí.
Bueno, está esto interesantísimo, pero son las 9, no sé Ya, si qué ya... pena, qué pena. Qué pena, porque daba para muchísimo. Ver esto, vamos, una mañana entera, Sí, de podríamos verdad. estar hablando toda la mañana, pero bueno, agradeceros. La charla nos ha encantado, Ana. Yo creo que Enhorabuena, A Ana, muchas vosotros. has gracias. enseñado muchísimas cosas. A los panelistas expertos, pues muchísimas gracias. Y Salva, si quieres cerrar tú, se han quedado algunas cosas en el tintero, como el papel de la inteligencia artificial, pero verdaderamente ya no daba tiempo. No se te oye, no se te oye. A Salva no le oigo. No se oye, Salva, No no. sé, Salva. No, a ver, no, está silenciado. No, no se oye, se sigue sin oír. ¿Eh? No, nada, no se oye. ¿Qué hacemos? Ahora, ¿Me ¿no? oís ahora? Ahora sí, Sí, ¿Me ahora oís? sí. Vale, perdonad, es que he querido cambiar el micrófono, el auricular y nada, me he liado más. Simplemente agradeceros vuestra participación. Mamen, has hecho una magnífica moderación. Gracias. Roberto, también muy bien tus excelentes comentarios de experto. Enrique, muchas gracias también por tus comentarios. Y Ana, a mí me ha gustado muchísimo la sesión. Como dicen un poco todos los panelistas, estaríamos 3 horas toda la mañana. Yo, para resumir, yo creo que la frase que has dicho, con la eco se ve todo, yo creo que todos nos hemos ya convencido. Con la eco se ve todo. O sea, lo has dicho de una manera O casi rotunda. todo. O Bueno, casi todo. casi todo, pero has dejado claro que no nos liemos con otras cosas. Los que no somos expertos como vosotros en pacientes pediátricos y neonatales, lo hemos cogido claro. O sea que muchísimas gracias. No sé si quieres decir algún mensaje final. Bueno, no, Ana. nada, gracias a ti y a todos los demás. Muchas gracias por estar aquí presentes y a los estos. Espero que ahora todo el mundo no le tenga tanto miedo al neonato, ¿no? Y que, bueno, acordaros que la radiografía y y la eco pues son básicas y allá todos con ellos por el neonato. Perfecto. Pues lo hacemos así y muchas gracias a todos. Contaremos contigo para próximas sesiones, Ana, y con todos vosotros y que tengáis un gran día. Solo deciros que mañana estará Rafa Salvador del Hospital Clínico que nos hablará de eficiencia en el puesto de trabajo radiológico. Estáis todos invitados, que tengáis un gran día. Gracias, Ana, gracias, Roberto, gracias, Mamen, gracias, Enrique y gracias, Dani. Nos Nos vemos. Un vemos. saludo. Hasta Adiós, luego. gracias. Buen día. Chao.